Continuamos nuestro estudio del Antiguo Testamento con el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es una parte trascendental de la historia bíblica. De hecho, nuestras vidas son un cierto tipo de éxodo. ¿Por qué es el éxodo? El libro de Génesis terminó en la muerte de José en Egipto. Éxodo empieza en Egipto. ¿Cuál es la diferencia? En el tiempo de José, José recibió gran favor de parte del rey de Egipto. Y de hecho se volvió gobernante y a través de eso Dios preservó la vida de los egipcios e israelitas en Egipto en medio de una gran hambruna. La sabiduría de José fue grandemente reconocida. Pero el libro de Éxodo empieza en Egipto, pero de una manera completamente diferente. Versículo 8 del capítulo 1 dice de que hablamos de un nuevo rey de Egipto que no había conocido a José. O sea, un cambio radical de las circunstancias. ¿Y cómo lo vemos? En el primer capítulo de Éxodo vamos a ver de que Dios está preparando el libreto de lo que va a venir a través de varias acciones desde el 1.1 hasta el capítulo 2, versículo 25, en el que nosotros vemos diferentes relatos acerca del nacimiento de Moisés en una etapa muy conflictiva en la que, ¿qué estaba ocurriendo? Los egipcios tenían envidia de los israelitas y hubo un decreto completamente terrible, un decreto funesto que decía que se matara a los niños varones de las hebreas. Y las parteras hebreas tuvieron que reconocer este tipo de orden del rey. Pero ellas decidieron no seguir esas órdenes malas, sino temer a Dios. Al temer a Dios, ellas se rehusaron a seguir esas órdenes de asesinar a estos niños. Y al hacerlo, Dios las prosperó a ellas y a sus familias, porque ellas mostraron temor a Dios y no al hombre. Uno de esos niños que fueron rescatados es el niño que se va a conocer como Moisés. Ese niño nació, fue precautelado, fue resguardado. Su madre le dio a luz y no sabían qué hacer. No sabían qué hacer. Y el versículo 6 del capítulo 2 dice lo siguiente. Porque la mamá le había puesto ya al niño en una canastita en el río Nilo a ver lo que Dios haga. Dice, al abrirla vio al niño. ¿Quién? ¿Quién? La hija de Faraón, que se había ido a bañar al Nilo en ese mismo momento. Le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, ¿quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño, y la hija de Faraón dijo, llévate a este niño y yo te daré tu salario, críamelo. Entonces la mujer tomó al niño y lo crió. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser su hijo, vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Así está empezando este guión, este libreto que Dios tiene de esta gran aventura del Éxodo. La hija del faraón rescata al bebé del niño del río Nilo y viene a ser su hijo. Y este hijo crece y es educado en este contexto. Y llega un día en el que Moisés ve a un egipcio y a un hebreo en una confrontación. Y Moisés mató a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo, y huyó a Madián. Pero es una situación complicada porque Moisés en realidad no está siendo ni hebreo o israelita, ni egipcio. Faraón trató de matarlo y los hebreos no lo veían como su líder. Y sigue el tiempo, muere el rey. Dios oye el gemido de su pueblo. ¿Qué dice en el final del capítulo 2? Dice, pasado mucho tiempo, versículo 23, murió el rey de Egipto.
Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Dios no olvida. Dios no olvida su pacto. Dios es fiel al pacto. No olvidemos en Génesis que Dios puso su deidad en tela de juego. Yo dejo de ser Dios si no soy fiel al pacto. Y aquí vemos la fidelidad de Dios, escuchando el gemir de ese pueblo. Cambiamos al capítulo 3. Aquí vemos el llamamiento de Dios a Moisés. Y esto empezamos en el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 31. Y vemos nosotros que Dios llama a Moisés cuando él estaba apacentando el rebaño de Jetro, su suegro. Y ahí es donde vemos el famoso momento de la zarza que ardía en fuego, pero no se consumía. ¿Han visto ustedes alguna vez algo que esté quemándose y que siga intacto? Que arda, pero que no se esté consumiendo. Siempre vemos ahí que va quedando carbón, ceniza. Esto no. Una zarza que ardía en fuego, pero no se consumía. Un recordatorio de que Dios es el Dios de su padre Abraham, de Isaac y de Jacob. Que Dios recuerda la aflicción de su pueblo, su sufrimiento, pero también su pacto. Y aquí tenemos un momento crítico de la historia de redención. Vemos por primera vez que Dios le instruye a Moisés revelándole su nombre del pacto. Yo soy el que soy, que es su nombre para siempre. Yo soy el que soy. El Dios que existe en sí mismo, el Dios que no necesita a nadie, el Dios que siempre ha sido, es y será. Yo soy el que soy. Dios llama a Moisés a que saque al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y le da ciertos poderes para que pueda testificar del poder de Dios delante de los egipcios. Le llama a hablar y él dice, hey, yo no sé, ¿cómo va a ser de que yo hable si yo no puedo? Mire qué es lo que le dice. Le dice, por favor, Señor, capítulo 4, versículo 10, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Qué es lo que le había hecho? Dios le había estado llamando a que hable y él dice, yo no puedo. Versículo 11. Y Yahweh, y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo, o sordo, con vista, o ciego? ¿No soy yo, Yahweh? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Eso hubiera sido suficiente, ¿verdad? Eso hubiera sido suficiente para nosotros decir, wow, yo no he creado la boca. Señor, heme aquí, de acuerdo a tu voluntad. Pero, capítulo 4, versículo 13. Pero Moisés dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien y además ahora él sale a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu boca y con su boca y les enseñaré lo que tienen que hacer. Qué tremendos que somos como seres humanos. Moisés está hablando con Dios. Dios le está llamando, le está dando el poder y la capacidad de hacer lo que él está llamando a hacer y aún así se rehúsa a hacerlo. Porque él solamente puede ver su falta de capacidad, quizás su temor. Entonces Dios llama a Moisés y a Aarón. Y les llama a que vayan al faraón. Y esto es un tema muy interesante, porque nosotros vemos aquí, capítulo 4, versículo 21, un versículo muy interesante. Pero yo endureceré su corazón, dice el Señor, de modo que no dejará ir al pueblo. Él está diciendo, miren muchachos, vayan, digan al faraón que deje ir a mi pueblo, que me venga a adorar.
y al mismo tiempo les dice, pero yo endureceré su corazón. Kenneth Turner nos hace reflexionar en lo siguiente. El endurecimiento del corazón del faraón por su propia voluntad, o sea, su endurecimiento del corazón. Faraón endureció su corazón. Esto nos da un énfasis a su responsabilidad personal. Es decir, Faraón no puede decir, el diablo me tentó. Faraón no puede decir, oh, no sé qué pasó. Faraón es responsable del endurecimiento de su corazón y de su culpabilidad. El endurecimiento del corazón del faraón de parte de Yahweh, que es lo que acabábamos de ver en el versículo anterior, en el que Yahweh, el Señor, endurece el corazón del faraón. Este es el énfasis de la soberanía divina. Y aquí tenemos en Éxodo este equilibrio que tenemos que ver. Se endureció el corazón de Faraón. Yahweh endureció el corazón del Faraón. Tenemos soberanía divina, tenemos responsabilidad humana. Continuemos este tema de Yahweh, el redentor de su pueblo. Es como yo he resumido el contenido del libro de Éxodo. El pueblo creyó, capítulo 4, versículo 31, y al oír que Yahweh había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, ¿qué hicieron? Se postraron y adoraron. El pueblo creyó, se postró y adoró. El conocimiento resulta en alabanza. Esta clase de Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, fuera una pérdida de su tiempo si no acabamos nosotros alabando al Dios que nos rescató de nuestra esclavitud en Egipto, de nuestra esclavitud personal, a nuestras adicciones, pecados, maldad. Dios ha visitado a su pueblo, vio su aflicción, y la respuesta del pueblo es postrarse y adorar. Moisés desafía al faraón, y este faraón, en lugar de permitirles salir, les manda de una manera muy déspota a que trabajen de una manera incluso menos humana, más difícil, casi imposible, sino totalmente imposible, de lo que estaban trabajando. Vemos esto en los capítulos 5, versículo 1 al capítulo 6, versículo 27. Y esto resulta en las 10 plagas que manifiestan el poder de Yahweh. Que vemos empezando en el capítulo 6, versículo 28, hasta el capítulo 11, versículo 10. Vemos estas plagas que el Señor envía, que los magos de Egipto tratan de reproducir, tratan de imitar. A veces pueden, a veces no. Pero vemos este pasaje, capítulo 11, versículo 9. Faraón no los escuchará. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? Para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Vamos poniendo atención a esto, que esto nos va a empezar a mostrar un tema del Antiguo Testamento que es muy importante. Ponga atención. La razón por la que el faraón no escuchó y se demostraron estas plagas fue para que las maravillas del Señor se multipliquen en la tierra de Egipto. Continuando con el libro, vamos nosotros ahora por la Pascua. Capítulo 12, versículos 1 al 36. ¿Qué es la Pascua? A la culminación de estas plagas terribles, que usted puede leer en el texto, Yahweh indica al pueblo de Israel que él va a pasar por la tierra de Egipto y va a herir de muerte a todo primogénito, ya sea primogénito de animal o primogénito del hombre. Y la única manera de escapar este castigo, esta visita tan trágica, es el sacrificio de un cordero pascual y tomar su sangre y pintar el dintel y los dos postes de la puerta con él. Y con esto él instauró la celebración de la Pascua, que seguirá hasta la tierra prometida, como un recordatorio de aquel día en el que el cordero fue sacrificado para que por su sangre
la ira de Dios pase, se salte, evada el lugar por el cual ese cordero fue inmolado. ¿Les suena esto a algo del Nuevo Testamento? Todo el Antiguo Testamento está lleno de estos momentos, de esas historias, de estas sombras, de estas anticipaciones de lo que vemos en Cristo Jesús. Nuestro Cordero inmolado, que murió por nosotros de una vez para siempre, para que tengamos vida eterna. Pero antes de que yo me vuelva loco ya hablando de Cristo y del Evangelio, continuemos con Éxodo. No perdamos nuestro punto de atención. Yahweh el Redentor, capítulos 12, versículo 37 al 14, 31. ¿De dónde me saqué yo estas palabras? Pues los israelitas salen de Egipto, luego de la muerte de los primogénitos de esta tierra. Y que dice el texto que se ganaron el favor de los egipcios. O sea, Dios hizo que tengan favor sobre esta gente y que esta gente les dé grandes posesiones para que vayan. Lo que concedieron. Les concedieron todo lo que pedían. Yahweh era entonces su guía continua. Él iba delante del pueblo de Israel de día y de noche. De día él era una columna de nube. De noche una columna de fuego. No estaban separados de Dios. Ellos iban donde Dios iba. Y el faraón los persigue. Después de haber recibido el favor de la gente de Egipto, haberse llevado todas esas cosas, salen y se dan cuenta. ¡Oh, no! ¡El faraón viene! ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? No teman, les dice Moisés, capítulo 14, versículo 13. No teman, estén firmes y vean la salvación que Yahweh hará hoy por ustedes. No era a correr, sálvese quien pueda. No, era, no teman, estén firmes y verán la salvación del Señor. La salvación que Yahweh hará hoy por ustedes. No la salvación que el pueblo de Israel se ganó o la que ellos pudieron hacer en el fragor de la batalla, ganársela, conquistarla. No. La salvación que Yahweh hará hoy por ustedes. Y pasaron el Mar Rojo en seco, con las aguas actuando como paredes, como murallas, una a la izquierda y una a la derecha. Y ellos pasaron como que fuera tierra firme. Y cuando venían los caballos y los soldados de Faraón, el mar volvió a la normalidad. Y esto resultó en el cántico triunfal de Moisés, capítulo 15. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre y lo ensalzaré. ¿Cómo habrán cantado eso? ¿Con qué gozo habrán cantado eso? Habiendo visto la salvación del Señor de una manera milagrosa, de una manera asombrosa, de una manera poderosa, de una manera sin igual en sus vidas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Eso era lo que cantaron. Eso era lo que ellos estaban cantando. Y después de este cántico continuamos con el texto. Y nos dice que Israel debe confiar en Dios para la provisión de sus necesidades. Capítulo 15, versículo 22 al capítulo 17, versículo 16. De estos textos, por ejemplo, voy a tomar el capítulo 26, el versículo 26. Si escuchas atentamente la voz de Yahweh tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, Yahweh, soy tu sanador. Israel debe confiar en el Señor para su sanación. Pero cuidado, porque estos predicadores falsos de la prosperidad toman un texto como este que es verdadero, que está en la Biblia, y lo sacan de su contexto.
Claro, hay una unión entre la obra de Yahweh el sanador y las obras de los israelitas. Si escuchan la voz de Dios, si hacen lo que es recto entre sus ojos, si escuchan sus mandamientos, si guardan todos los estatutos, hay esta relación. Pero nosotros no podemos olvidar toda la Biblia. Nosotros no podemos ir a garantizar una sanación diciendo, si tú haces todo lo que debes de hacer, Dios te sanará. Cuidado, cuidado en eso. Pero, como seres humanos, una naturaleza caída, muy pronto empieza el descontento. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, dice. Y empiezan a acordarse cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. ¡Qué rico el pan! Por la mañana verán la gloria de Yahweh, pues él ha oído sus murmuraciones contra Yahweh. Versículo 7. Y vinieron esas codornices para comer. Y luego empezó a caer del cielo este pan, el pan de Yahweh, el pan del Señor llamado maná. Y este pan probaba la fe y la fidelidad del pueblo de Israel, pues cada mañana debían recoger lo suficiente para el día, prepararlo y comerlo. Si trataban de guardar, se calentaba, se derretía, se podría. ¿Y qué hacían ellos? Trataban de hacerlo. Versículo 28, capítulo 16. ¿Hasta cuándo se negarán ustedes a guardar mis mandamientos y mis leyes? Dice el Señor. Pongo esto aquí para que nosotros no nos olvidemos de que, claro, este es Antiguo Testamento, es el pueblo de Israel, pero nosotros tenemos los mismos problemas. Vemos la salvación que Dios nos ha dado, vemos su sanación, vemos su poder, vemos su gloria. ¿Y qué hacemos? Cómo quisiera yo esos días en los que era tan contento. Comía rico, pasaba feliz. No. Si se hubiera pasado feliz de verdad, no hubiera necesitado al Señor. Nunca hubiera llamado al Señor ni hubiera confesado su nombre como su Señor, su Salvador, su Rey. Y esta gente tiene sed. Nuevamente, quejándose. Los israelitas van. Pero Yahweh les dio agua. Cuando Moisés golpeó la peña, les dio agua. Y aquí vemos también de que no era solamente el pueblo de Israel que tenía que confiar en Dios con fe, sino también Moisés. Era necesario para Moisés tener fe para guiar al pueblo. Esto lo vemos en el capítulo 18, versículos 1 al 27. Y vemos nosotros aquí un nuevo plan para juzgar al pueblo. Y ese plan vino por medio de su suegro, Jetro. Miren este precioso versículo, dos versículos preciosos del capítulo 19, versículos 5 y 6. Si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, reino de sacerdotes y una nación santa, entre todos los pueblos, entre todos los pueblos. Yahweh se revela y establece los parámetros del pacto. Eso lo vemos en los capítulos 19, versículo 1, al capítulo 20, versículo 21. Como parte de esto tenemos los 10 mandamientos. En el capítulo 20, versículos 1 al 17. No harán junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no se los harán. Pero luego tenemos el famoso incidente del becerro de oro en el capítulo 32. Vemos un poco más de detalle acerca de las leyes en el capítulo 20, versículo 22 hasta el 23, 33. Y aquí quiero pausar un segundo para hablar de los 10 mandamientos. ¿Conocen los 10 mandamientos quizá de memoria? Yo los conozco desde que era un niño en la iglesia católica, en la escuela católica, los teníamos que aprendernos de memoria. Teníamos que memorizarlos. Yo quisiera que pensemos en el hecho de que hay dos tipos de mandamientos. Tenemos mandamientos que son al amor de Dios y mandamientos referentes al amor al prójimo. Una dimensión vertical en el amor a Dios y una dimensión horizontal en el amor al prójimo. Y quiero que veamos estos mandamientos de esta manera. Los 4 primeros mandamientos son mandamientos por amor a Dios. En ellos vemos nosotros el derecho de Yahweh a recibir lealtad exclusiva. Yo soy el Señor tu Dios.
Él tiene derecho a la definición de su propia imagen. Nosotros no tenemos derecho a hacer imágenes de Dios. Tiene derecho a una representación apropiada. No podemos tomarnos el santo nombre de Dios en vano. Él tiene un derecho al tiempo y a la vida de los israelitas. Él manda a que descansemos, como Él descansó en el séptimo día, a que descansemos. Él tiene privilegio, autoridad sobre nuestra vida, nuestro tiempo. En la dimensión horizontal nosotros vemos el derecho del prójimo. Vemos que los padres tienen derecho a ser respetados. El prójimo tiene derecho a la vida, no matarás. Derecho a la pureza sexual, no codiciarás a la mujer tu prójimo. A la propiedad personal, a un testimonio seguro, no dar falso testimonio ni mentir. A la seguridad de su hogar y sus posesiones. Vemos nosotros una ratificación del pacto en el capítulo 24, versículos 1 al 11. Todo lo que Yahweh ha dicho, haremos y obedeceremos, versículo 7. Vemos la gloria y la presencia de Yahweh en el tabernáculo, en el capítulo 24, versículo 12, al capítulo 31, versículo 18. Vemos en gran cantidad de detalle todo lo referente al tabernáculo. Vemos nosotros la respuesta de Dios a Israel cuando pecan en su idolatría. Ahí estamos hablando del becerro de oro, capítulo 32, versículo 1 al capítulo 34, versículo 5. Vemos la manifestación llena de gracia de Yahweh entre su pueblo, capítulo 35, versículo 1 al 40, 38. Lo vemos en la nube. No quiero que nos saltemos un detalle muy importante. Capítulo 18, versículo 11 dice, ahora sé que Yahweh es más grande que quienes, que todos los dioses. Capítulo 9, versículo 14, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra, dice el Señor. Capítulo 7, versículo 5, los egipcios sabrán que yo soy Yahweh. Pregunto, ¿es el Antiguo Testamento un texto centrado completamente en Israel? ¿Qué piensa? No, no lo es. Aquí lo vemos claramente. Las naciones tienen un lugar especial en el corazón de Dios y la manifestación de su gloria y su poder está para que ellos sepan que Él es el Señor, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios fiel, el Dios que nunca falla a su pacto. Moisés pide a Dios por el pueblo. Otro detalle del libro de Éxodo. A pesar de la rebeldía y el descontento, nosotros vemos que Moisés intercede. ¿Cuánto más nosotros debemos interceder ante Dios por quienes son ovejas confiadas a nuestro cuidado, por nuestras familias, por nuestros amigos? Nuevamente recordemos capítulo 2, 24. Dios oyó su gemido y se acordó del pacto. Capítulo 5, versículo 2. Pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Mira esta ignorancia, esta desobediencia, esta insensatez. Vamos al texto. Su lectura es Éxodo capítulos 1 al 24, capítulos 32 al 34 y capítulo 40. Tengo una lista aquí de versículos para darles énfasis en su lectura. Capítulo 2, versículos 23 al 25, capítulo 6, versículos 2 al 8, capítulo 3, versículos del 14 al 15 y del 19 al 20, capítulo 4, versículos 1 al 5, 22 y 23, capítulo 15, versículos 1 al 18, capítulo 19, versículos 4 al 6, capítulo 20, versículos 1 al 17 y versículo 20, capítulo 25, versículos 8 al 9, capítulo 34, versículos 4 al 6, capítulo 40, versículos 34 al 38. Y continuaremos aquí, en nuestra próxima sesión, en el libro de Levítico.